En este módulo veremos 3 unidades. El primero, retos, desafíos, didáctica de la docencia universitaria del siglo XXI. Como unidad 2, veremos lo que es las TICs y su integración en la práctica educativa hacia el rol del docente tutor. Y finalmente, como unidad 3, veremos lo que es la comunicación educativa y la mediación científica. Unidad 1. Retos, desafíos, didáctica de la docencia universitaria del siglo XXI. La docencia universitaria del siglo XXI. En este siglo XXI, el docente debe ser consciente de las nuevas habilidades que implica su rol docencia. La tarea principal del docente es educar a los estudiantes y su gestión debe estar centrada en el desafío que conlleva el transmitir el conocimiento a cada estudiante. Para esto, los desafíos que enfrenta el docente universitario del siglo XXI son en los estudiantes o alumnos, la poca base que tienen los estudiantes al cursar una materia. Es por eso que se debe y exigir la evaluación al estudiante para acreditar que el estudiante realmente deba pasar al siguiente nivel. La poca lectura es otro desafío que debemos cambiar. Para eso debemos incentivar la lectura para que los estudiantes lleguen con competencias que incluyan la lectura. La ausencia. Hay que incentivar a la asistencia a cada clase, ya sea esta de forma presencial o virtual. Hay casos de los estudiantes que solo asisten a clases el día del examen. Eso se debe cambiar. Alumnos que desean salir antes de la hora. En esta parte debemos de cultivar el hábito de la responsabilidad, respeto y en especial la puntualidad. Otro grupo de los desafíos que debemos de afrontar es las clases. Si las clases son teóricas, estas deben ser participativas y presenciales, ¿no? Las clases deben ser novedosas, dinámicas. El profesor o docente tiene que utilizar toda la energía e imaginación para convertir una clase normal en un espacio de aprendizaje. Otro de los grupos que debemos de enfrentar es como docentes. Debemos superar el temor a la tecnología, debido a que el docente juega un papel importante en el diseño de materiales y recursos adaptados a las características del estudiante y de la modalidad de clase. Es por eso que como docentes debemos involucrarnos o capacitarnos en las nuevas tecnologías de informáticas. El docente debe ser innovador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos de fortalecer nuestro hábito de investigación para luego transmitir a los estudiantes. El rol del docente en este siglo XXI. El docente es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje. Para eso se requiere un perfil de docente que debe ser proactivo, creativo, innovador, investigador y facilitador de conocimientos. Didáctica universitaria. Para aplicar la didáctica existen parámetros que son los siguientes. Existen 4 parámetros para aplicar lo que es la didáctica universitaria. El primero, el arte. Es necesario aplicar la enseñanza, la creatividad, la motivación y el dinamismo para llamar la atención al estudiante sobre el tema a enseñar. La ciencia. Desarrollar un espíritu investigador al estudiante. El parámetro de lo técnico. El docente debe aplicar aquí estrategias didácticas de aprendizaje, métodos, procedimientos y técnicas para lograr el aprendizaje del estudiante. Y finalmente el parámetro de la transferencia.
Transmitir el conocimiento adquirido haciendo una interacción con la realidad y su entorno, que es la población. Esta interacción debe ser integral, que llegue a contribuir al progreso del país. Reto de construir una sociedad justa basada en conocimiento. La sociedad actual o contemporánea depende más del conocimiento, pero no en términos de un tipo de conocimiento basados en la asimilación y acomodación para lograr en un futuro una adaptación, sino que ya en este proceso de enseñanza-aprendizaje ya se incorpora el término de tecnología, un tema transversal que es el acceso a la tecnología. Es así que este término o este aspecto, el aspecto de la tecnología, ha brindado un enfoque productivo hasta económico en cuanto a tema de consumismo en la educación. Si bien hablamos de un avance tecnológico en la educación, es importante también analizar que dentro de este proceso también se ha visto lo que es el consumismo, y a partir del consumismo se analiza si determinada población o determinadas personas pueden tener acceso a esta educación, ya sea por el uso de los instrumentos o técnicas que implica o que, tiene como requisito el uso de las tecnologías. Un mundo globalizado. Antes de explicar lo que es el mundo globalizado, es importante saber que el término de globalización tiene un origen etimológico en la palabra globo, que hace referencia al globo terráqueo, que implica aspectos totalizadores, ¿no? Abarcadores de todo. Es por eso que ya hace 10, 12 años ya se habla del término de globalización. Es así que la globalización revitaliza de forma interesante el papel de la educación. Diversifica el papel o los objetivos o el proceso de la educación. La globalización necesita de la educación, ya sea como un proceso, como una técnica, un instrumento o como una vía para llegar al objetivo que tiene la globalización de generar aplicaciones, conocimiento, intervención en cuanto al rendimiento y el desarrollo de determinado o determinada población objetivo. Unidad 2. Las TIC y su integración en la práctica educativa hacia el rol del docente-tutor. En la actualidad, las TIC han adquirido una relevante importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se han convertido en el eje transversal de la acción formativa a través del conjunto de herramientas, soportes y canales que facilitan a los procesos de aprendizaje. Esto en diferentes modalidades, en la modalidad presencial, virtual y mixta. ¿Cuál es la importancia de las TICs? Contribuyen en el aprendizaje del estudiante, mejoran los métodos de enseñanza para el docente, ayudan a facilitar las actividades y trabajos de los estudiantes y docente, entre otros. También las TICs tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que los docentes pueden explicar fácilmente las instrucciones complejas. Los docentes pueden crear clases interactivas y así las clases son más agradables, más amenas y fácil de comprender. Puede haber mayor comunicación entre el estudiante y el docente, mejor aprovechamiento de recursos digitales en la educación. Entre las desventajas tenemos las distracciones, informaciones no confiables, aprendizajes incompletos, necesidades de actualizar los equipos y programas constantemente. La comunicación educativa, es el proceso donde se produce un intercambio modificador para los involucrados y tiene como elementos el emisor, el receptor, el canal el código y algunos que aparecen como ser el ruido. El concepto de comunicación se tendría como el proceso que tiene lugar en situaciones diversas con el fin de crear un clima que ayude en la optimización de actividades de aprendizaje, ya sea con un fin estudiantil o no. En la aplicación de la comunicación en línea,
La comunicación tiene más importancia en este tipo de escenarios o espacios de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, y se fortalece la cooperación y el trabajo en equipo. La mediación pedagógica. La mediación pedagógica es el proceso mediante el cual el educador guía al educando con apoyos como puede ser materiales, textos, instrucciones que posibiliten al educando desarrolle un problema y llegue a culminar el proceso de aprendizaje con un resultado favorable. ¿Cuál es la relación entre la mediación pedagógica y la herramienta? Se puede vincular al concepto de herramienta, pues es una actividad mediante el cual se transforma la naturaleza. Este concepto está sustentado en acciones personales organizadas, orientadas hacia un objetivo específico. ¿Qué es la organización grupal? Es un conjunto de personas o individuos que tienen un objetivo en común y así también utilizan sus actitudes para lograr estos objetivos. El sistema de tutorías. La tutorización en la educación a distancia o en línea. Es importante señalar que se inicia una acción formativa, se puede contar con apoyo de un personal. El tutor en la formación a distancia no se limita a transmitir solamente su conocimiento, sino también debe fomentar la situación de aprendizaje a través de motivaciones, orientación y se extiende hasta la monitorización del aprendizaje y evaluación de las competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La función del tutor. En la tutoría, en el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, el tutor adquiere 3 funciones: académica, psicopedagógica y personal. Gracias.